Era una noche sin luna, en 1977, cuando la carretera hacia el pequeño pueblo parecía tragarse las luces del mundo. Las casas dormían con sus ventanas cerradas. Los perros apenas emitían un quejido. Y, en algún lugar entre el bosque y el asfalto, dos sombras se movían con la calma de quien estudia su presa. Los hermanos. Dos nombres que las autoridades tardaron años en unir. Compartían algo más que sangre en un código silencioso que convertía la violencia en ritual. Los relatos que llegaron a la policía hablaban de herramientas afiladas, bicicletas abandonadas y rastros de sangre que se perdían en senderos donde nadie se atrevía a buscar. Vecinos contaron historias que nadie quiso creer al principio. Risas que salían de la oscuridad, paquetes dejados en puertas y miradas que seguían a los caminantes solitarios. Todo comenzó con desapariciones sutiles. Después, se transformó en pánico, cuando cuerpos aparecieron en lugares que olían a abandono y a miedo. Los hermanos nunca fueron simples asesinos. Para algunos, eran fantasmas con manos humanas. Para otros, presagios de una brutalidad que desafiaba la comprensión. En los tribunales, en los bares y en las esquinas donde las madres esperaban a sus hijos, la pregunta se repetía: ¿qué lleva a dos hombres a devorar no solo vidas, sino la posibilidad misma de redención? Esta no es la historia de la violencia aislada, es la crónica de cómo el silencio de una comunidad se convirtió en el terreno fértil para la monstruosidad. Con documentos policiales, entrevistas olvidadas y confesiones que nunca llegaron completas, viajaremos al corazón de un caso que marcó una época y dejó cicatrices profundas. Prepárense para entrar en el mundo de los hermanos del infierno, donde el horror no termina con la noche, sino que persiste en cada memoria rota, y nadie resultó seguro. Los registros policíacos de 1977 eran rudimentarios, imperfectos, y en muchos casos estaban escritos a mano, firmados con sellos gastados y almacenados en cajas de cartón que el clima húmedo amenazaba con destruir. Fue precisamente en ese año cuando el primer indicio tangible surgió sin aviso ni espectacularidad: la desaparición de un cazador local, un hombre respetado por su experiencia en el bosque y conocido por pasar días enteros rastreando animales. Se convirtió en el expediente inaugural, sin que nadie comprendiera que sería la primera pieza de un caso que jamás encontraría cierre formal. El hombre salió al amanecer con su rifle, un termo de café y un bolso con provisiones, caminando hacia una zona donde los árboles eran más viejos que cualquier edificio del pueblo. No regresó. La policía desplegó agentes, interrogó a los vecinos, inspeccionó la ruta habitual y montó un operativo que duró semanas a nada. El bosque no entregó huellas ni ecos. Lo único hallado fue el termo, vacío, a la orilla de un sendero donde nadie recordaba haberlo visto caer. Para entonces, no se sospechó de crimen, sino de fatalidad. En los reportes oficiales se concluyó que probablemente se trataba de un infortunio, un accidente de caza o una caída por el terreno irregular. La ausencia de evidencia se archivó como ambigüedad natural, pero esa caja marcada con el nombre del cazador jamás imaginó que sería la primera de decenas con historias similares. Los hermanos, a quienes años después se conocería como los posibles arquitectos del terror, vivían en una granja a las afueras. Eran dos figuras que parecían mimetizarse con el entorno: silenciosos, trabajadores, físicamente fuertes y de rutinas estables. Nadie tenía quejas directas de ellos. A veces asistían al mercado local, compraban cuchillos, cuerdas, carne y granos. Siempre pagaban en efectivo. Nunca conversaban de más, compartían miradas, no palabras, y aunque en ese momento no existía conexión entre ellos y la desaparición del cazador, retrospectivamente, los investigadores señalarían que esa zona del bosque coincidía con rutas secundarias que los hermanos utilizaban para transportar alimentos o herramientas hacia terrenos más alejados de la granja. Meses después, apareció un cuerpo.
no fue el del cazador, fue el de una estudiante de secundaria, desaparecida tras regresar de la biblioteca. Era una joven aplicada, introvertida, amante de la lectura, que caminaba sola por las tardes, sin miedo, porque el pueblo siempre había presumido ser un rincón donde nadie necesitaba desconfiar. Pero ese día, la encontraron a 3 kilómetros del límite urbano, recostada en una zona donde la hierba era alta, y los insectos reinaban sobre cualquier intento de preservación forense. El cuerpo presentaba mutilaciones que desconcertaron por su método, pero no por su interpretación inicial. La policía tomó el hallazgo con horror, pero bajo la teoría de un ataque animal. La fauna local incluía coyotes, zorros y ocasionalmente pumas hambrientos. Sin embargo, los bordes de las heridas tenían cortes demasiado precisos para provenir de un colmillo o de una garra, pero en 1977, la intuición científica no pesaba más que la necesidad de encontrar una explicación rápida que calmara a las familias. Se dictaminó que había sido un ataque mixto, caída accidental, seguida de depredación, archivado, ansellado, olvidado a propósito. La comunidad lloró, pero no entró en pánico todavía. El terror real vino después, cuando otros cuerpos empezaron a contradecir la teoría animal. Un agricultor encontrado sin brazos, un conductor hallado con cortes paralelos en torso y piernas, un vagabundo con marcas profundas alrededor del cuello, que parecían ser de cuerda más que de colmillo. La policía comenzó a clasificar los casos como homicidios aislados. No había conexión aparente, salvo la brutalidad. Pero la brutalidad no constituye patrón criminológico por sí sola. Los hermanos, entre tanto, no eran parte de las conversaciones, salvo por rumores vagos. Algunos vecinos mencionaron, sin seguridad, que a veces se los veía caminar de noche, con costales pesados, hacia el área sur del terreno. Otros dijeron que escuchaban ruidos a deshoras, como golpes secos, como carne separándose, como huesos rompiéndose. Pero nadie declaró oficialmente tales sospechas. Miedo social, al miedo a la represalia, miedo a aceptar que el monstruo estaba hecho de piel humana. Un detalle perturbador surgió casi por azar. Un policía joven, recién reclutado, encontró un pequeño anillo en la escena de una desaparición posterior. Pertenecía a un repartidor de leche que nunca regresó de su ruta. No era un objeto caro, no era una joya relevante, pero lo extraño fue su ubicación. Estaba clavado ligeramente bajo la tierra, como si alguien quisiera ocultarlo a prisa. Al revisar la escena, también se detectaron marcas superficiales que sugerían el arrastre de un peso considerable. El análisis todavía era especulativo, pero la policía empezó a contemplar la posibilidad de homicidio humano. Sin embargo, la narrativa no cambió hacia los hermanos hasta más adelante, porque en 1977 aún no se concebía la posibilidad del trabajo criminal en dúo. El perfil del asesino serial clásico era individual. El plan conjunto no estaba en los manuales. A finales del año, un incendio cambió el tono del caso para siempre. Una cabaña abandonada en el bosque se consumió en llamas tras un accidente eléctrico. Cuando las autoridades apagaron el fuego, encontraron restos óseos calcinados pertenecientes a más de una persona. Algunos fragmentos tenían cortes visibles que sobrevivieron incluso al calor extremo. Era innegable. Alguien había estado cortando cuerpos, no animales, no accidentes. Crimen humano. Ese hallazgo obligó a la policía a reabrir expedientes, comparar ausencias y mapear ubicaciones. Y aunque los resultados todavía no formaban un patrón cerrado, un hecho era evidente. Muchas desapariciones tenían como punto más cercano la granja de los hermanos. Los hermanos no vivían aislados del mundo, pero sí aislados de la mirada social. No tenían historial psiquiátrico registrado, no tenían antecedentes policiales, no tenían conflictos abiertos. Su anonimato era su mayo, era fortaleza. La policía solicitó revisar rutas, facturas
y testimonios nuevamente. Una mujer recordó que uno de los hermanos fue a su casa semanas antes para ofrecer ayuda con un desperfecto del granero. No encontraron nada sospechoso en su visita, pero la hora era extraña, al atardecer tardío, donde la luz se mezcla con la sombra. También recordó que el hombre llevaba un olor raro, impregnado en la ropa, no de granja, sino de metal húmedo y carne cruda, pero jamás le dio importancia. ¿Quién le daría importancia a un trabajador rural cargado con el olor de su propio oficio? En interrogatorios posteriores, la policía notó algo surreal en los testimonios. Casi todas las personas que interactuaron con ellos recordaban detalles menores, insignificantes en su momento, que ahora parecían siniestros en compra frecuente de herramientas filosas, costales pesando más de lo explicable, rutas nocturnas repetidas, silencio emocional total, miradas sin reflejo. Las autoridades no los interrogaron en 1977. Fue un año de incubación, un año donde el mal caminó sin levantar banderas, un año donde la evidencia fue descartada por incapacidad técnica, un año donde el horror se archivó bajo ceguera institucional. Para entonces, surgió la primera teoría interna, no oficial, que apuntó a algo más grave, al canibalismo, no por pruebas de ADN, sino por restos humanos encontrados cerca de huesos con marcas de cocción y fracturas que sugerían extracción de médula, como si quien los manipuló buscara nutrientes humanos, más que solo destrucción. Pero esa teoría jamás salió a la prensa, porque confirmar canibalismo sin prueba firme solo generaría pánico inmanejable. Encallaron a los hermanos. No parecían ser inteligentes en el sentido académico, pero tenían una lógica depredadora impecable. Comprendían el entorno, comprendían el silencio, comprendían la invisibilidad, comprendían que la evidencia imperfecta siempre será negada. Si negarla resulta más cómodo que enfrentarla. En 1977, el caso no tenía título, no tenía rostro, no tenía unión, solo tenía dolor fragmentado y familias que empezaban a rezar por retornos que jamás llegarían. La historia, con los años, se transformaría en mito. Pero en 1977 fue solo un rumor tenue, un susurro sin forma, un expediente mal guardado de lo que nadie quería ver. Cuando 1977 quedó atrás, las autoridades estaban obligadas a admitir que algo se había quebrado para siempre. Aunque no existió arresto formal ni operativo dedicado todavía, el miedo silencioso ya había penetrado los pasillos de la comisaría. Pero el verdadero giro no ocurrió en el despacho, sino en los testimonios. El primer sobreviviente indirecto fue un niño, no desaparecido, sino testigo involuntario. Tenía 12 años, y su voz temblaba al recordar una escena que jamás debió haber visto, mientras buscaba a su perro. Se adentró unos metros más en el bosque, al caer la tarde, y observó a un hombre, o eso creyó, inclinado sobre algo pesado en el suelo. No gritó, no hubo persecución, solo una observación. Pero lo que impregnó el recuerdo no fue la figura del hombre, sino el sonido. Un sonido rítmico, húmedo, como si alguien desgarrara carne con una paciencia quirúrgica. Cuando el niño retrocedió, una rama crujió bajo su pie. El hombre levantó el rostro. Apenas unos segundos. No hubo amenaza verbal, ni gesto de cacería, solo una mirada plana, oscura, vacía, imposible de leer. El niño no pudo jurar quién era, pero sí pudo describir el detalle más perturbador. El hombre tenía sangre seca en la mejilla, como si un roce anterior hubiera sido descuidado. La única huella humana de un acto perfeccionado por la costumbre. Ese reporte, años después señalado como el primer testimonio crucial, tampoco activó un protocolo Mayo-ERE. La policía interrogó, escribió, archivó, otra vez, bajo la categoría de testigo menor, poco fiable. Pero ya había agentes que sospechaban internamente de la precisión de las heridas encontradas en casos previos. El expediente no tenía nombres todavía, pero tenía patrones de método en cortes profundos, líneas paralelas,
Ausencia de resistencia forense. Desaparición del actor sin dejar ADN, ni fibras, ni objetos personales, ni nada que sobreviviera a la documentación inicial. Fue en 1978, cuando más casos reavivaron la sospecha. En un lapso de 5 meses, desaparecieron un cartero, un mecánico itinerante, una enfermera que regresaba de una guardia nocturna, un vendedor ambulante y 2 turistas que aparentemente solo estaban de paso, fotografiando el desierto cercano. Los lugares tenían algo en común en zonas periféricas sin vigilancia, donde los árboles eran densos o las planicies arenosas absorbían rastros, viento que borra, tierra que disfraza, silencio comunitario que protege a los depredadores más eficientes. El cartero fue quien dejó la primera conexión material inconsciente. Su ruta de reparto pasaba cerca de la granja de los hermanos, aunque para entonces nadie hablaba de hermanos ni de dúo, pero fue encontrado tiempo después, o lo que quedó de él, en una senda donde los cortes no podían confundirse con depredación animal. Esta vez hubo detalles imposibles de sostener bajo teorías antiguas. Las marcas en el hueso no eran mordeduras, sino cortes reiterados sobre articulaciones, como si el objetivo no solo fuera matar, sino desarmar, consumir, procesar. Los investigadores detectaron fracturas específicas, no accidentales, sino provocadas intencionalmente, para abrir los huesos. Ningún informe lo confirmó aún, pero algunos agentes recordaron que ese mismo tipo de fractura aparecía en animales de carnicería. No era coincidencia. Era técnica. Un policía veterano, cuya intuición rural superaba cualquier manual, empezó a confrontar una idea que hasta entonces parecía imposible en un caso de investigación policial clásica: que alguien procesaba cuerpos como alimento, no como trofeo, no como venganza, sino como sustento. Pero esa teoría era demasiado cruda para un pueblo que ni siquiera había aceptado que tenía un asesino humano acechando sus bordes. Mucho menos 2. Mucho menos caníbales en perfecta sincronía, sin emocionalidad visible. El departamento intentó revisar compras históricas de herramientas en mercados locales. Sin tecnología digital, ese proceso era lento, rudimentario, dependiente de recibos físicos o memoria de comerciantes. Pero algunos vendedores recordaban a 2 hombres de complexión parecida, rasgos similares, compras similares, siempre juntos, siempre en efectivo, siempre sin conversación, siempre con una prisa fría, sin ansiedad visible, una prisa que parecía más logística que emocional. Para algunos vendedores, eran simplemente granjeros con necesidad recurrente de equipo de trabajo, pero si cruzaban las fechas, las compras coincidían precisamente con semanas donde posteriormente surgían desapariciones en las periferias. Hubo otro testimonio indirecto vital. Una mujer aseguró que, al cambiar una rueda en la carretera, 2 hombres se ofrecieron a ayudarla. No podía jurar quiénes eran, pero al verlos marcharse después de ayudarla, notó que en la caja de la camioneta llevaban 2 costales, no manchados de barro, no manchados de aceite, sino de sangre seca y oscura. La mujer declaró, años después: no ese día agradeció la ayuda y volvió a casa sintiéndose afortunada. ¿Quién sospecha de alguien que te salva? A veces el mal no se oculta, se disfraza de oportunidad. Para 1979 y 1980, el pueblo empezó a evadir. La noche ya no eran rumores, eran rezos, sillas vacías, madres vigilando las ventanas, ancianos cerrando el granero desde temprano, luces encendidas hasta el amanecer, como quien desafía a la oscuridad con electricidad frágil. La policía, sin embargo, tenía un problema mayor. No solo no había capturado a nadie, sino que no tenía un perfil claro de quién buscar, porque los testigos jamás coincidían en una descripción facial específica. Lo único que coincidía era el método. Un punto interesante derivó de otro expediente que sorprendió incluso a los agentes. Casi todas las víctimas eran personas conocidas por su rutina solitaria, su falta de red social inmediata o su ausencia de testigos directos. No fue fuerza espectacular, sino selección impecable, como si los perpetradores
tuvieran la mente afinada en logística de invisibilidad. Las autoridades consultaron especialistas en comportamiento criminal, pero el manual oficial de entonces seguía atado a un mito clásico. El asesino actúa solo. Nadie concebía que dos hermanos pudieran matar como una solamente, sin rivalidad, sin competencia, sin ego. Un animal predatorio sin individualidad discernible. Una máquina de horror, sin firma biológica separada. En 1981, surgió un evento crucial, que no parecía policial, sino casi teatral. En un pueblo vecino, se reportaron cuerpos de animales parcialmente devorados, y restos cocinados, en un área improvisada con carbón y rejillas de hierro. No había humanos implicados en ese expediente, pero sí una firma clara en extracción de médula, cortes sobre articulaciones, marcas de cocción. Era el mismo patrón. Pero la escena tenía un matiz más siniestro. Esta vez, se incluyeron huesos pequeños, humanos, infantiles. El informe jamás lo admitió a la prensa, pero internamente se comprendió que por fin había más que sospechas. Había técnica de consumo. Aún así, los nombres de los hermanos todavía no estaban oficialmente vinculados, pero en ese año inició la teoría más grave, que se mantuvo dentro del departamento como confesión silenciosa, que no buscaban solo asesinos, sino depredadores que comprendían el valor alimenticio humano, que no veían resistencia como aventura, sino como obstáculo, y que jamás dejarían rastro si podían cocinarlo, quemarlo, ocultarlo o quebrarlo a mano sin necesidad de declaración. La policía cometió un error clásico de investigación, al creer que el terror debe ser espectacular para activar protocolos. Pero el terror más eficiente es silencioso, y la eficiencia no deja evidencia que sobreviva a archivos imperfectos. Mientras los años pasaban, las desapariciones eran puñados de dolor sin cierre, y aunque jamás hubo comunicado oficial, las familias empezaron a referirse a los hermanos con un nombre no confirmado, pero inevitable: en los hermanos del infierno. Para 1982, el terror, ya no se susurraba, se vivía, aunque el caso nunca había llegado a una estructura pública que lo reconociera con esa magnitud. Dentro de las fuerzas policiales, el tono era distinto. Había frustración, incredulidad y, sobre todo, una sensación corrosiva de persecución invisible. Las desapariciones se contaban en decenas. Los cadáveres encontrados eran cada vez menos cuerpos y más fragmentos de un proceso que parecía haber sido diseñado para no dejar respuesta alguna. El caso se había convertido en un abismo burocrático y emocional, donde cada nuevo hallazgo solo generaba más preguntas que certezas. Pero fue también ese año cuando surgió el primer intento serio de reconstrucción narrativa, no desde la prensa, ni desde especialistas, sino desde la intuición de los propios agentes que habían estado demasiado tiempo sobre el terreno. Un equipo reducido comenzó a comparar mapas, diarios de guardias notaos y comerciantes, testimonios tardíos y escenas que ya no se podían documentar correctamente, porque el tiempo había consumido la evidencia física. La única evidencia viva eran las personas. Pero las personas tienen memoria selectiva, a veces por trauma, a veces por miedo, a veces por supervivencia psicológica. Sin embargo, sí existía un hilo. Estaba ahí en patrones geográficos imprecisos, pero reiterados. Rutas de bosque, desierto y periferias. Zonas de paso solitario, donde la noche se comportaba como cómplice del crimen. La granja de los hermanos, hasta entonces solo vinculada a rumores comunitarios, comenzó a aparecer inevitablemente en los cruces de rutas. Y aunque eso no constituía prueba legal, sí constituía recurrencia geográfica. Pero recurrencia tampoco es suficiente sin método, sin firma, sin ADN, sin confesiones, sin armaos encontrados y sin armas. No existía asesino, al menos no para la lógica que el sistema judicial exigía. Entonces, ese sistema defeccionó ante un enemigo que no buscaba reconocimiento, porque lo más extraño no era la violencia,
sino la ausencia completa de ego criminal. Los hermanos no se adjudicaban, no firmaban, no comunicaban amenaza, no enviaban mensajes a radios o periódicos. No les interesaba el espectáculo, les interesaba el resultado. Y el resultado era desaparición total. Si la violencia deja pregunta, falla. Y aquellos hombres jamás fallaban desde su propia lógica depredadora. Hubo un elemento crucial que muchos agentes empezaron a recordar. En retrospectiva, las víctimas iniciales, aunque no presentaran entonces un patrón claro más que la brutalidad, compartían un perfil humano, casi cruelmente predecible. Eran personas solas, no necesariamente marginadas, pero sí aisladas por sus rutinas. Un cazador que se adelantaba al bosque, una estudiante que caminaba sin compañía, un repartidor cuya ruta no contaba con acompañantes, un mecánico en parada a mitad de la carretera, turistas que se desacoplaban del grupo por minutos que parecían inocentes, pero que eran minutos que se convertían en frontera mortal, si la frontera no tenía ojos. Para 1983 y 1984, las familias comenzaron a cambiar hábitos. El pueblo modificó rutas escolares, instaló grupos de vigilancia civil, encendió luces exteriores, empezó a dormir con armas que jamás usó, y perros que empezaron a ladrar más que antes. No porque vieran más, sino porque sentían más la psique del miedo. Es contagiosa cuando nunca tiene enemigo visible, porque el enemigo imaginado siempre es peor que el enemigo conocido. Y la imaginación colectiva ya había creado monstruos, pero no había creado nombres. Los nombres, sin embargo, jamás salieron oficialmente de la granja. No todavía. En 1985, empezó la lenta intervención de especialistas forenses externos, traídos desde oficinas más urbanizadas. Esa intervención tampoco utilizó tecnología moderna, porque no existía. Se hizo desde analogía científica básica, en comparar bordes de corte, fracturas óseas, contextos de cocción, ausencia de mordeduras animales y patrón de extracción de médula. Los especialistas no hablaban de canibalismo humano, comprobado, aún, porque no había ADN firme. No había tejido fresco que sobreviviera. No había laboratorio capaz de confirmarlo, con la firmeza que un juez exigiría. Pero sí existía una coincidencia imposible de refutar en cada hueso fracturado. Parecía haber sido manipulado para extraer nutrición, no para destruir identidad. La identidad se destruía después, como consecuencia, no como propósito. El propósito era otro. Era hambre de control, no de fama. En 1986, hubo un episodio que reconfiguró el miedo, no desde la comisaría, sino desde la carretera nacional cercana. Un camionero denunció un encuentro desconcertante a medianoche, cuando el motor de su tráiler atravesaba una zona boscosa cercana a la frontera con las planicies arenosas. Observó a dos figuras empujando una camioneta sin luces hacia un área secundaria del camino. Se detuvo por curiosidad profesional, no por sospecha criminal, y les ofreció ayuda. Las dos figuras alzaron apenas la mano, en un gesto leve de rechazo. No necesitaban ayuda, no querían ayuda. No querían testigo de cercanía, porque la cercanía los desarma. El camionero no reportó sangre, ni escenas de violencia. Reportó algo peor, porque era humano, en indiferencia. Una indiferencia que contagiaba algo profundo, como si esos hombres hubieran renunciado, no a la moral, sino a la humanidad expresiva. Eran mármol oscuro caminando, y el camionero se marchó con la misma sensación que compartieron muchos, que esos ojos eran negros, porque habían mirado demasiado tiempo, lo que nadie mira sin quebrarse. Ese testimonio tampoco activó arresto, porque no había crimen visible, que reportaron solo sensación, y ninguna ley permite arrestar la sensación. En 1987, un comerciante recordó haberles vendido carbón industrial, rejillas metálicas y condimentos cárnicos, en más de una ocasión, con una regularidad
que tampoco parecía rara en su momento, porque en una zona rural, el carbón y la carne son herramientas de vida tanto como de muerte. Pero al revisar facturas, fechas de memoria y declaraciones, los agentes descubrieron que esas compras coincidían exactamente con años donde los fragmentos cárnicos en el bosque empezaron a oler cocinados, donde los huesos fracturados eran encontrados cerca de zonas de carbón apagado y campamentos improvisados que no eran de excursionistas, sino de logística fría. En 1988, hubo un intento fallido de investigación comunitaria, no oficial en pobladores armados, sin coordinación con la policía. Intentaron vigilar el área sur del bosque cercano. Duraron 2 noches. La segunda, alguien aseguró haber visto una fogata encendida entre la densidad de troncos, pero al acercarse, la fogata ya estaba apagada. No encontraron personas, no encontraron cuerpos, no encontraron olor a carne, solo un olor tenue, a carbón reciente, metálico, como parrilla húmeda, como si el crimen hubiera presenciado la visita y hubiera decidido, no está, porque el crimen inteligente no se enfrenta, se ausenta. El verdadero giro epistemológico vino cuando un forense se atrevió a comparar no lo visible, sino lo lógico. El patrón no era el asesinato, era la desaparición, sin evidencia. El asesinato era instrumento, no finalidad. La finalidad era aniquilar la posibilidad misma de resolución, y eso explicaba la ausencia de firma egoica, ausencia de comunicación, ausencia de trofeo, ausencia de competencia entre ambos. Porque los hermanos no competían, no necesitaban competir. Operaban como un organismo bicéfalo. No eran dos mentalidades, eran un solo cuerpo ontológico, con dos extremidades replicadas. Los años 90 trajeron más intentos de cruzar teorías. Por fin, algunos especialistas en comportamiento criminal empezaron a hablar de asesinos que actúan en dúo sin rivalidad. Pero esa teoría no tenía rostro material, no tenía evidencia legal. Tenía solo hipótesis sólida, sin confirmación firme, como un crimen de humo oscuro. Imposible de enjaular con leyes que exigen hierros físicos. Hubo un informe interno filtrado, años después, a investigadores independientes, que reconfiguró incluso la estructura del miedo para los propios agentes AN. La teoría sugería que los hermanos habían desarrollado un sistema logístico de procesamiento humano inspirado en técnicas de matanza animal y extracción nutricional. Sus asesinatos no eran pasionales ni espectaculares, sino eficientemente planificados para seleccionar víctimas solitarias, reducir resistencia emocional, fracturar huesos, para extracción de médula, cocinar restos en fogatas improvisadas y destruir cualquier evidencia fresca que permitiera análisis forense posterior. Pero, y aquí el punto más extraño, el informe jamás afirmaba que lo hicieran por hambre literal. Lo hacían porque podían, porque el control es la única hambre que jamás necesita estómago. Para 1992, la policía realizó el primer acto, que hoy consideraríamos un intento real de vigilancia, a revisar el entorno de la granja, sin autorización, para inspección interna. No entraron a la propiedad, tan solo rodearon. Los hermanos, sin embargo, estaban en el mercado ese día. Compraban carne de res, y uno de los policías notó un detalle simbólico perturbador. No llevaban carrito de compra. No necesitaban carrito, necesitaban manos libres, porque las manos libres son declaración muda de capacidad física, no de consumo moral. En 1994, hubo un hallazgo, que terminó siendo el más perturbador. Hasta entonces, dos excursionistas encontraron en el bosque un campamento con restos óseos y herramientas improvisadas de corte. Esta vez, sí hubo algo distinto, un fragmento de tela humana, no completamente consumido, impregnado de carbón, pero no completamente destruido por el fuego. Los agentes llegaron rápido, intentaron analizarlo, pero al intentar preservarlo, la tela se deshizo al contacto,
como si el tiempo también hubiese decidido no cooperar. No había posibilidad de ADN en solo patrón. Solo lógica. Los hermanos no oían, no se escondían, no tenían necesidad de esconderse, porque el entorno se encargaba de eso por ellos. Vivían fuera del pueblo, pero no fuera del mundo. O eso parecía, porque el mal, que no se esconde, también es el más audaz. Los años posteriores no trajeron arrestos, no trajeron nombres en boletines de búsqueda, no trajeron ADN, ni armas, ni confesiones oficiales, porque las confesiones jamás existieron. En 1997, 20 años después del primer expediente inaugural, un periodista independiente reconstruyó parte del caso desde testimonios no oficiales. Ese caso jamás fue desmentido, ni confirmado con firmeza, ni llevado a juicio. Se convirtió en leyenda comunitaria, en mito de impunidad, pero hoy sabemos que los mitos empiezan donde la evidencia falla, no donde el crimen no existe. La policía jamás logró interrogar a los hermanos formalmente, no en 1977, no en 1985, no en 1990, no en 1994, no en 1997, no en 2001, cuando algunos archivos fueron digitalizados y se comprendió que muchos expedientes coincidían en un rango de 15 kilómetros desde la granja hacia el área sur del bosque y el desierto. Pero coincidencia tampoco es prueba firme. Si quien la crea es invisible. Hoy los criminólogos que revisan el caso concluyen que los hermanos fueron técnicamente nunca capturados, porque no existió un indicio legal suficiente para activar arresto formal, dedicado. Pero el indicio lógico siempre fue suficiente para que la comunidad jamás olvidara que había monstruos en la noche. Monstruos con sangre compartida. Monstruos que cortaban y fracturaban no por caos, sino por lógica. La hermandad perfecta del crimen sin ego, sin firma, sin ADN, sin confesión y sin captura, no es solo un fallo del sistema, es un diseño. Y los diseños no se arrestan, se cuentan. En 1998, las autoridades intentaron limpiar el expediente, no para cerrarlo, sino para salvarlo del olvido administrativo. Lo que había nacido como archivos dispersos, escritos a mano, sin relación aparente, empezaba a tomar una forma más oscura, pero la forma seguía siendo insuficiente para los tribunales. Fue ese año cuando un agente, obsesionado por la lógica del caso, solicitó revisar microfilmes históricos archivados en la oficina regional de New Mexico State Record Center. No era una revisión tecnológica avanzada, era arqueología del horror. Buscaba conexiones simbólicas donde antes solo hubo desorden documental. Ahí encontró reportes viejos, casi ilegibles, donde se mencionaban fogatas nocturnas detectadas por guardabosques de Yuan San Forest Service, pero jamás investigadas a fondo, porque no había permisos legales ni recursos dedicados. Ese mismo año, un comerciante de carreteras secundarias recordó haberles vendido bidones de gasolina industrial a dos granjeros que, curiosamente, pidieron no factura formal. Su recuerdo coincidía cronológicamente con el incendio de 1977. Un incendio que la policía había atribuido a un desperfecto eléctrico, pero que ahora, bajo la lupa tardía de otra década, parecía más un intento de destrucción masiva que un accidente rural. Ya no se hablaba solo de cortes y fracturas, sino de control de escena mediante fuego, porque el fuego no entiende de moral ni de firma criminológica. En 1999, las familias comenzaron a buscar justicia, sin esperar al Estado. Un grupo de víctimas armó un comité civil, llamado Familias Unidas por la Verdad. No tenían poder legal, tenían urgencia humana. Recorrieron la zona sur del bosque, donde múltiples denuncias situaban fogatas apagadas, herramientas improvisadas, costales pesados, sonidos húmedos que nadie pudo grabar, porque grabar no era hábito de pueblos sin cámaras. Duraron apenas semanas. El miedo erosionó incluso
la voluntad civil. Pero esa erosión no fue culpa de la amenaza, fue culpa de la ausencia total de respuesta institucional que sostuviera su búsqueda. Los años 2000 tampoco trajeron arrestos, pero trajeron más piezas imposibles de publicar legalmente. Algunos informes forenses insistían en que los huesos tenían fracturas compatibles con la extracción de médula como técnica alimenticia, parecida a las observadas en carnicerías artesanales. Pero el canibalismo humano jamás podía confirmarse públicamente sin tejido fresco que sobreviviera a la improvisación de fogatas. Y esos tejidos jamás existieron. Cuando los agentes por fin llegaron, el tiempo y el carbón habían devorado el resto. En 2002, un policía retirado, cansado del silencio, declaró extraoficialmente ante un podcast independiente llamado iVogue, donde aseguró que el departamento ya no buscaba asesinos clásicos, sino depredadores rurales que procesan escenas como alimento y no como trofeo. Pero su testimonio no podía usarse en juicio. Ningún juez acepta un testimonio que confirme método psicológico, sin confirmarlo con hierro físico. En 2004, un criminólogo independiente, llamado Robert K. Ressler, había popularizado el estudio del asesino serial clásico en Estados Unidos, y algunos especialistas locales intentaron comparar perfiles teóricos con el caso, pero había un error estructural en esa comparación. El manual del asesino serial clásico dependía del ego criminal. Como firma, los hermanos del infierno no tenían ego identificable, tenían código compartido. En 2006, el Congreso local realizó el primer acto de reconocimiento indirecto, no del canibalismo, sino del terror periférico, que había cambiado la psique del área rural. Se aprobó un fondo comunitario de seguridad, administrado por el programa de vigilancia civil Neighborhood Watch, para iluminar rutas escolares, instalar alarmas y coordinar guardias nocturnas armadas. Ese sistema de vigilancia tampoco encontró a nadie. El crimen no huía hacia donde hay ojos, se ausentaba hacia donde no los hay. Pero lo más perturbador vino cuando un investigador comparó no los manuales oficiales, sino la psicodinámica de hermandad. En 2009, la Policía Estatal consultó el archivo conductual llamado FBI Behavioral Science Unit Archives, donde por fin se mencionaba una hipótesis crucial, que los crímenes en dúo no dejan firma separada. Si ambos actores no buscan reconocimiento individual, operan como organismo único de método replicado. Por primera vez, se hablaba del crimen sin ego dual. Aunque no había nombres firmados en un boletín, ya existía un rostro metodológico compartido en la investigación interna. Entre 2010 y 2015, los expedientes se compararon con tecnologías tardías. Cámaras de vigilancia empezaron a instalarse. Testigos podían grabar. Tiendas podían registrar compras digitalmente. Pero lo irónico era cruel. Los hermanos habían dejado de actuar hacía ya años, no porque hubiesen sido capturados, porque habían envejecido, porque la ausencia era más eficiente que la evidencia moderna. En 2016, un documental independiente producido por la plataforma YouTube reconstruyó parte del caso, utilizando testimonios no oficiales, patrones, rumores comunitarios y reconstrucciones escénicas narrativas con mapas de calor básicos que señalaban el mismo radio de kilómetros, desde la granja hacia la zona sur del bosque y el desierto. Este documental se convirtió en referencia de culto investigativo para canales como el suyo, donde se habla del terror forense, no espectacular, sino lógico. En 2017, 40 años después del nacimiento del caso, la comunidad por fin aceptó lo que nunca se pudo llevar a juicio: que el mal no siempre se denuncia a la prensa, no siempre deja ADN, no siempre envía cartas ni firmas. A veces nace en hermandad perfecta, opera como un solo cerebro de 4 manos y termina cuando el tiempo deja de ser su enemigo y se convierte en su aliado administrativo. En 2019, un escritor independiente publicó un libro inspiracional basado en el caso llamado La Granja sin Sombras, donde mezcló
hechos que imitan la realidad, con hipótesis imposibles de sostener en tribunales, pero inevitables para la memoria popular en procesamiento de cuerpos, en fogatas, improvisada, fracturas de médula para nutrición, selección impecable de víctimas solitarias, y la hermandad perfecta del crimen, sin ego dual. Ese libro no confirmó nombres, pero sí confirmó lo que hoy parece evidente. El crimen más eficiente no es el que deja pregunta, es el que no deja posibilidad de respuesta. Tras 50 años sin captura, el caso no pertenece a boletines judiciales, sino a la memoria del miedo rural, que nunca necesitó cámaras para existir. Y ahí está el punto más inquietante. Ningún archivo oficial pudo jamás confirmar quiénes eran. La comunidad sí pudo confirmar cómo actuaban. Y el cómo es la única confesión que nunca necesita nombre, cuando el nombre jamás quiso ser confesión. Palabras. 1900 pausa. Cuando esté listo, diga seguir, para avanzar al capítulo 5 de 1900 palabras. Capítulo 5. Con el paso de las décadas, el caso había dejado de ser solo un expediente policial, para convertirse en un fenómeno psicológico colectivo. Los nombres seguían sin aparecer en un boletín oficial, pero la narrativa, reconstruida desde voces tardías y patrones lógicos, ya era imposible de ignorar para quienes estudiaban el mal desde fuera del marco legal clásico. En 2020, un investigador independiente publicó un análisis en la revista Journal of Forensic Psychology, donde afirmaba que los crímenes en dúo familiar operan en una dimensión distinta. No se sostienen sobre la firma del ego, sino sobre la eficiencia de la desaparición. El texto comparaba el caso con estudios previos de cooperación criminal psicológica entre actores sin competencia. Ese mismo año, un equipo forense intentó reconstruir una cronología formal, inspirada en radios de terror rurales, entrevistas atrasadas y mapas geográficos de desaparición, construidos desde registros imperfectos, testimonios de comerciantes y patrones de fracturas óseas, documentados tardíamente. Pero esta reconstrucción no usaba ADN ni herramientas materiales como prueba, porque ADN nunca hubo, herramientas materiales sobrevivientes nunca hubo, confesión firmada nunca hubo. Lo único que había sobrevivido era la lógica del patrón violento, el hambre de control más que la búsqueda de fama, y la precisión logística para seleccionar víctimas solitarias en áreas sin testigos. Uno de los elementos más inquietantes de este capítulo fue comprender cómo los hermanos, sin ser intelectuales académicos, habían sido intelectuales del entorno. En 2021, un médico rural, entrevistado ante el canal investigativo independiente Spotify, afirmó que ambos compartían un fenómeno conductual conocido entre familias con trauma profundo: la mirada plana, esa ausencia de emoción visible, que no implica calma moral, sino implosión expresiva. Pero esa declaración, como todas las demás, no podía utilizarse en juicio. Servía solo como luz psicológica sobre una escena ya oscura. Para 2020 y otros casos, en el área comenzaron a compararse con el patrón original. El investigador detectó desapariciones en radios similares cercanas a zonas rurales del sur de Nuevo México, donde fogatas apagadas, fracturas sobre huesos y ausencia total de lucha social habían sido interpretadas como accidentes mixtos o depredación animal, sin análisis profundo. El investigador insistió en que el mal más eficiente no se detecta por su ruido, sino por su silencio posterior, en ausencia de ADN, ausencia de testigos directos, ausencia de trofeo, ausencia de disputa entre ambos actores. En 2023, la Policía Estatal consultó el archivo médico legal forense de la plataforma Neimos, que registraba reportes históricos. Ahí detectaron que muchas desapariciones antiguas, no necesariamente confirmadas como homicidios, compartían un mismo radio geográfico periférico, un mismo patrón de ausencia forense y un mismo perfil victimológico en personas solas, sin redes sociales inmediatas que insistieran en su búsqueda temprana. Los hermanos del infierno no seleccionaban víctimas al azar emocional,
sino al azar logístico, que es distinto. Ellos sabían que el tiempo, cuando no tiene rastro jurídico, consume no la verdad del crimen, sino la posibilidad de resolverlo. Y el que entiende eso, gana. Para 2000 y Vinci. Y 4. Algunos de los testimonios más impactantes se divulgaron en contenido independiente, producido por canales de investigación narrativa como el suyo. Al historias, sin arresto, sin ADN, sin firmas morales, pero con una conclusión psicológica inevitable. Un criminólogo rural entrevistado tardíamente afirmó en la plataforma Audio Legal Independiente Hartrario que la hermandad perfecta del crimen no es un acuerdo, es una biología conductual compartida, que prioriza la desaparición sobre la evidencia. Esa frase resume mejor que cualquier ADN lo que los tribunales nunca aceptaron oficialmente, que no eran dos asesinos, eran una lógica replicada en dos cuerpos, sin interés, en reconocimiento individual. Por eso nunca hubo captura, porque nadie captura lo que no piensa como individuo reconocido por el crimen, sino como depredador invisible que usa el entorno como filtro forense natural. Hoy, en 2025, investigadores independientes siguen reconstruyendo el caso como advertencia psicológica, no como sentencia judicial. Se estudia, no qué hicieron, sino cómo actuaron. Porque él, como es la única confesión, que no necesita nombre, cuando el nombre no dejó firma. Las familias de 1977 jamás tuvieron cierre moral, pero tuvieron memoria. Y la memoria es a veces la única cárcel que un asesino invisible jamás puede evadir. Los hermanos del infierno se convirtieron en la prueba más brutal de que no todos los asesinos necesitan escapar, porque algunos jamás aparecen lo suficiente para ser perseguidos. El caso no quedó impune por falta de crímenes, sino por exceso de silencio. En una época sin cámaras, con forenses limitados, y un sistema que aún dormía bajo el mito del asesino solitario, ellos caminaron como un organismo único, sin firma dual, sin ego que rastrear, sin mensaje que interceptar. No hubo persecución porque nunca hubo rastro legal que sobreviviera. No hubo captura porque la captura exige rostro, enemigo y evidencia fresca. Ellos no dejaron enemigo visible, ni prueba que no pudiera confundirse con fatalidad, animal o fuego. Y esa fue su mayor victoria, convertir la monstruosidad en rumor, y el rumor en burocracia, imposible de juzgar. Hoy, cuando miramos atrás, comprendemos que el expediente no fue solo un fracaso institucional, fue una advertencia histórica, que trascendió la ciencia de la evidencia, para entrar en la psicología del miedo. El mal puede actuar sin espectáculo, sin firma, sin rivalidad, sin reconocimiento. El crimen no siempre grita, ni siempre quiere ser contado por quien lo ejecuta. A veces solo quiere existir, consumir y desaparecer de nuevo, en la noche de donde vino. Los hermanos nunca fueron arrestados, pero jamás fueron olvidados. Y aunque el sistema no pudo encerrarlos, la memoria colectiva sí construyó su propia sentencia eterna. Que hay casos que no terminan con la verdad demostrada, sino con el silencio que nunca pudo romperse.